Han pasado pocas semanas desde los retrasos anunciados en parte del corredor mediterráneo, pero ahora las novedades son sobre todo lo contrario, los preparativos de Renfe e Irio para operar en esta esperada ruta, que trae novedades en ambos casos y que te cuento en este vídeo. Renfe e Irio se preparan para abrir el esperado nuevo frente competitivo en el corredor mediterráneo, con Renfe enseñando novedades de parte de la flota que operará esta ruta recientemente e Irio dejando noticias al respecto. Comenzamos por el operador público, que hace escasos días enseñó los nuevos trenes de la serie 480 de CAF, unos convoyes de 200 km/h con baterías para tramos no electrificados que llegarán a partir de 2027. De hecho, fue el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, el que se encargó de presentar estos trenes en el circuito de pruebas de Belém, en República Checa. Unos primeros convoyes de la serie 480 fabricados por CAF en la planta guipuzcoana de Beasain y donde Renfe habrá invertido 520 millones de euros para un total de 61 trenes de ancho ibérico, 15 básicos y 46 ampliados, más otros 9 de ancho internacional. Los nuevos convoyes son bitensión y disponen de baterías para la tracción en líneas no electrificadas o en los accesos a las estaciones o última milla, y pueden transportar hasta 264 pasajeros. El diseño interior incluye zonas para bicicletas, enchufes, pantallas de información y wifi a bordo. Las primeras unidades empezarán a circular en 2027 por la red valenciana, coincidiendo con la previsión del Ministerio de que la conexión en ancho estándar entre las tres capitales de la Comunidad Valenciana esté completada, es decir, que serán los trenes pensados para operar las rutas avant entre las ciudades valencianas, que se espera tengan un gran respaldo de viajeros. Además, desde Transportes se recalcó de nuevo que se espera que en 2027 esté concluido el enlace definitivo desde Almería, lo que permitirá la conexión con Barcelona también en ancho internacional, aunque recientemente no pocas voces alertaban de que algunos tramos, incluyendo el almeriense, irán para mucho más allá de 2027, tal y como contamos en un reciente vídeo, por lo que aún sobrevuelan muchos interrogantes en esta obra, que a pesar de sus evidentes progresos, aún tiene muchas fases por delante. En cuanto a la operadora privada Irio, recientemente deslizaba que ya trabaja en la homologación de su flota para poder circular entre Barcelona y Valencia, según confirmó su consejero delegado, Fabrizio Favara. Una ruta que se vaticina, especialmente cuando llegue a Alicante, puede estar entre las más utilizadas de la red de larga distancia y donde Irio no piensa quedarse fuera y hará todos los esfuerzos para hacerle la competencia a Renfe desde el primer día y adelantarse a su otro competidor Wigo, que de momento no ha dejado claro su calendario para incorporarse a esta ruta. Según el propio Favara, desde Irio están listos para homologar el tren y poder dar servicio entre Barcelona y Valencia, trabajando para tener el tren homologado en 2027, dejando claro que esa ruta ya figura en el plan de negocio de la compañía. De esta manera, si los plazos tanto de la obra como de la homologación de los trenes de ambas compañías se cumplen, la alta velocidad en el corredor mediterráneo sumará un nuevo capítulo a su historia con dos operadores que se disputarán un eje que aún no ha estrenado la liberalización y que lleva muchos años de obras y calendarios fallidos. Ahora mismo la fecha que maneja tanto Transportes como los operadores es que se pueda empezar el servicio el primer semestre de 2028, donde tras las obras vendrán las pruebas, homologaciones y habilitaciones operativas, como ocurre en cualquier gran infraestructura ferroviaria. De esta forma, el pulso entre Renfe e Irio en el Mediterráneo podría ser de primer nivel si, como todo apunta, operen desde el primer momento posible a la vez, en competencia directa, lo que también debería ayudar a que los precios en estos servicios sean más competitivos y las frecuencias lo más top posible. Una liberalización que ha demostrado importantes puntos negros estos años, como la falta de previsión desde Transportes o la falta de rentabilidad de las compañías, lo que les ha llevado a tener que ir aumentando sus tarifas en el último año, pero que aún así sigue mostrando una rebaja de precios más notable respecto a otras rutas sin varias marcas compitiendo, en estos momentos alrededor de un 30% menos.
Recordemos que la puesta en servicio del corredor mediterráneo en 2028 no solo acortará los tiempos entre Barcelona y Valencia, sino que reforzará la posición de Alicante como nuevo nodo y donde, si el calendario se cumple, a principios de 2028 veremos a los primeros viajeros subiendo a trenes de ancho estándar en la costa, por lo que sin duda estaremos muy atentos a los siguientes capítulos por llegar en una de las infraestructuras y rutas que más ha dado y dará que hablar en lo ferroviario en España. Suscríbete al canal y recuerda estar camino más largo se inicia con un primer paso.